Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado Sin pecado concebida, María concebida, Santísima. Me llena de mucha alegría presidir una nueva reunión de nuestra cofradía cuando veo a tantos hermanos nuestros, podemos así decirlo, congregados de todos los extremos del orbe. Como había podido comentarles en la carta que les dirigí el 1 de abril pasado, después de las deliberaciones y de las votaciones reglamentarias, el Cabildo General de Cofrades ha querido renovar en mí la elección como presidente de esta cofradía, rebaño y porción de la Iglesia que, como Santiago el Mayor, quiere cada vez con más empeño dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor y nuestro pontífice. Cada vez que pienso en la altísima responsabilidad que hemos aceptado, entiendo que es un honor, es decir, un peso, porque esto es lo que quiere decir en el latín el vocablo honor honoris, peso o carga, que siempre asumimos como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Presidir esta cofradía, que es la última y más pequeña del orbe católico, es un ministerio que procuro realizar con dedicación y con sacrificio, con la convicción de ser un simple y humilde trabajador en la viña del Señor, que quiere llevar a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. Agradezco a ustedes por su confianza, por su cariño y pido a Dios que nos conceda la gracia para poder estar a la altura de los fines que perseguimos. Hoy, por una feliz providencia de Dios, nos hemos congregado en el Viernes de Dolores, el viernes inmediatamente anterior al inicio de la Semana Santa, que se inaugura con el Domingo de Ramos, o mejor llamado Domingo de la Pasión del Señor. Este día, este Viernes de Dolores, como llamaban con gran acierto nuestras abuelas, y que claramente nos obliga a la vigilia, nos invita a recordar de forma especial y a celebrar con gran devoción, como ya lo hemos hecho, la devoción de la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, la que nosotros llamamos Nuestra Señora de las Angustias, en quien contemplamos a una madre que comparte la compasión de su Hijo por los pecadores, a una madre que entró en la pasión de su Hijo por una compasión especial y que sintió cómo su corazón fue traspasado según la profecía de Simeón. Como nos enseña San Alfonso María de Ligorio, qué gran sacrificio hizo Nuestra Señora al ofrecer en sacrificio la vida de su Hijo al Padre, en la cruz. En pocos minutos, para no extendernos más, escucharemos la conferencia Los Años Santos Compostelanos, que pronunciará doña Adeline Rucuá, nuestra más admirada hermana y amiga, con un tema que no podía ser más propicio en el contexto del Año Santo Jubilar Romano, que como bien sabemos fue inaugurado en la Navidad del año 2024 y que se extenderá hasta la Epifanía del año 2026 como tiempo de gracia y de perdón. Bien sabemos que está ya muy próxima la Semana Santa, también llamada Semana Mayor, porque es la más importante de todas las semanas del año, en que celebramos y confesamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que durante estos días santos, la Iglesia, sobre todo en el Triduo Pascual, nos impulsa a una mayor unión con nuestro Señor Jesucristo, unión de fe, de esperanza y de amor, de un amor que atraviesa los siglos y que se hace hoy y ahora presente en nuestras vidas. Aprovechemos este tiempo de gracia y particularmente esta Semana Santa para unirnos y reunirnos con nuestro Señor Jesucristo, para sentir que su paso, porque eso significa la Pascua, hace en nosotros una novedad concreta, que nos hace tiernos, alegres, felices. Es la Pascua del Señor. Finalmente, como he tenido la oportunidad de comentarlo en ocasiones precedentes, Adeline es numeraria de la Archicofradía Compostelana, doctora en Artes y Letras por la Universidad de París, especialista en la península ibérica durante la Edad Media, miembro del Comité de Expertos del Camino de Santiago y directora emérita de investigaciones del Centro Nacional de Investigación Científica de París. Gracias de nuevo, Adeline, por honrarnos con tu presencia. Gracias por tu amistad y gracias por esa luz tuya que ilumina nuestros entendimientos. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta acogida que no me merezco. Para mí es un placer, es un honor también
¿m? Estar así en contacto a través del mar, ¿m? Para hablar de nuestro santo preferido. Y como estamos en Cuaresma y que el sentido profundo de los años santos, de los jubileos, tiene mucho que ver con la Cuaresma, pues cae muy bien y encima un viernes de Dolores. Entonces, propongo que empecemos, ¿m? Y la verdad es que la última conferencia, ¿lo ven bien? Espero. ¿Se ve bien? Perfectamente. Vale. La, la última conferencia que se dio, que la dio don José Fernández Lago, el deán de la Catedral de Santiago de Compostela, pues sirve prácticamente de introducción a esta conferencia, a esta pequeña charla, porque él, que es un gran biblista y se sabe todo de la Biblia, nos habló efectivamente de los orígenes de lo que es el jubileo, del famoso Yobel, el cuerno de carnero, que anunciaba un año particular, un año especial en la religión judía, en el Antiguo Testamento. Cada 7 años, como los 7 días de la creación del mundo, cada 7 años, pues había que hacer descansar la tierra, no cultivarla durante un año, liberar a los esclavos, condonar las deudas, y efectivamente dedicarse al culto divino. En lo que es el mundo cristiano cambió un poquito de cariz. ¿M? Vamos a ver, esto no avanza. A ver, tiene que estar por aquí. Sí. El gran temor de los cristianos desde los inicios es el temor al juicio final, el temor al infierno sobre todo, que aquí está representado en el tímpano de la iglesia de Conques en Francia, donde efectivamente pues a la derecha de Cristo están los elegidos y a la izquierda de Cristo pues todos los que se van al infierno, todos los que han actuado mal, los que han pecado, los que no han seguido lo que manda no tanto la religión, sino Dios desde la época de Moisés, incluso la época de Abraham. ¿Mm? Temor al infierno. ¿Cómo hacer para escapar del infierno, de la condena definitiva? Se trata efectivamente de purificarse, reconciliarse. Y esa purificación, el tema de la pureza, es un gran tema en los judíos y lo sabemos porque los judíos tienen que purificarse sin cesar, ¿m? A través de baños y de toda una serie de rituales. La purificación, en el caso de la religión judía, no está nunca, nunca conseguida del todo. En principio, en la religión cristiana, el bautismo, ahí he puesto un bautismo medieval, a la izquierda arriba, el bautismo ya purifica, debería ser suficiente. Pero como bien sabemos, la vida es larga, incluso en la Edad Media, pues había muchas ocasiones, aunque no se vivía en general tanto como nosotros, pero había muchas ocasiones de pecar. Y claro, el que peca pues va a tener que reconciliarse. Hace poco se ha leído el texto de San Pablo a los Corintios que pide que nos reconciliemos con Dios. Entonces, ¿qué medios, qué es lo que se va a buscar para conseguir esa reconciliación, ¿m? Esa segunda purificación?
En la Alta Edad Media es la penitencia pública. Entonces se considera que hay que hacer al inicio de la Cuaresma, los que han pecado tienen que anunciar que han pecado. Y al final, el Jueves Santo, el obispo concede una absolución, ¿m?, para toda la gente que se ha declarado, ¿m?, penitente. Lo que pasa es que esta penitencia, que es pública, o sea que hasta que tengan esa absolución, los pecadores están excomulgados fuera de la comunidad, ¿m?, pues solo se podía hacer una vez en la vida. Claro. Entonces la gente esperaba el último momento prácticamente, ¿m?, a orillas de la muerte para pedir esa penitencia. Y una vez ya absueltos, pues no se trataba de si volvían a pecar, no había otra penitencia, otra absolución, ¿m?, concebible. Con lo cual, ya a partir del siglo V más o menos, se empieza a ver una penitencia privada, personal, individual, ¿m?, que lo combaten, les parece una burrada, lo combaten varios concilios, por ejemplo el de Toledo de 589, ¿m?, o uno de los concilios reunidos por Carlomagno, ¿m?, pero se ve que la idea de una penitencia personal, privada, no dada por el obispo, sino por un simple sacerdote, va haciéndose camino. Y ahí tenemos, he puesto el texto de Teodulfo de Orleans, que por cierto era un visigodo, pero emigrado a la corte de Carlomagno, que afirma muy a principios del siglo IX, que es más o menos la época en que se va a descubrir la tumba de Santiago en España, dice que la penitencia pública se aplica a los que hacen públicamente penitencia por un pecado público. Y añade, en cambio, si el mismo pecado quedó oculto y el culpable se dirigió secretamente al sacerdote, siempre que le hubiese hecho una confesión sincera, hará la penitencia que le dará su confesor. Se está difundiendo esa penitencia privada que había nacido en el mundo irlandés, en el mundo celta, y como verá, el final de esta frase, hará la penitencia que le dará su confesor. Es el momento en que, acompañando esa penitencia privada, pues habrá que ponerle a cada pecado una penitencia X. Y se hacen penitenciales. Arriba tienen uno de ellos, el de Teodoro, y los penitenciales o manuales de confesores explican que para cada pecado lo que hay que dar como penitencia. Pueden ser recitar 100 salmos, ayunar hasta un año, o varias semanas, o hasta un año o más, a pan y agua. Dejar de beber vino o cerveza o sidra. Eh, Todo tipo así de penitencias en función del pecado que se ha confesado. Y llegamos a las indulgencias, porque ya saben que, pues, en un año jubilar se gana una indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Ahí les he puesto lo que dice el Código de Derecho Canónico. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia.
¿m? La culpa quiere decir que ha confesado su error, su pecado, ¿m? A cambio de lo cual se le ha dado una pena, una penitencia. Bien, ¿m? No hay ningún problema con esto, sino que vemos aparecer en el siglo XI y el primero Alejandro II en 1063. Alejandro II en 1063 manda una carta para animar a todo un ejército de francos, venían de Borgoña, de Normandía, incluso de Italia y tal, que llamados por el rey de Aragón, se disponían a cruzar el Pirineo para tomar la ciudad de Barbastro. ¿Y qué hace Alejandro II para animarlos? Les perdona de antemano los pecados que van a cometer. Les da una indulgencia. O sea que ya, aunque maten a mucha gente, aunque roben y tal, de antemano, porque su empresa se considera, pues, no voy a decir santa, pero casi, se les da ese perdón de una culpa que todavía no han confesado y no necesitarán confesar, y de la pena que en principio se les debería de imponer. De hecho, la toma de Barbastro en 1064 aparece en algunos textos como una cruzada. Y es Urbano II, lo tienen ahí arriba a la derecha, Urbano II cuando va, se le ve primero a caballo, hasta Clermont en el centro de Francia, y de ahí, en el concilio, lanza la llamada en 1095 a la primera cruzada. Anima a todos los caballeros y el pueblo entero a irse, a armarse, a ir a liberar la tumba de Cristo, que ha sido tomada por los turcos selyúcidas unos 20 años antes. Entonces ahí sí promete, anuncia que todos los que irán a combatir en Tierra Santa, pues ya disponen de él les da una indulgencia, ¿m? Por los pecados que podrán cometer. ¿M? Me permito añadir que unas décadas después, en uno de sus textos, Bernardo de Claravalle, San Bernardo, el fundador de los cistercienses, va a escribir que matar a los musulmanes, a los sarracenos, como se les llama entonces, no es un homicidio, sino un malicidio. Se mata al mal matando a estos enemigos de la fe cristiana. Bueno, pues estamos ahí y ya han aparecido esas indulgencias que no requieren, por lo tanto, todos los trámites anteriores. Con el Papa Pascual II y después el Papa Calixto II se utiliza también la palabra de indulgencia. Las indulgencias van a tener todavía mayor interés en el siglo XII, cuando, no voy a decir se inventa el purgatorio, pero más o menos reflexionando qué pasa si un pecador, incluso si se ha confesado, pero bueno, no ha hecho toda la penitencia que tenía que hacer, va a ir directamente al infierno. Pero si se ha arrepentido, no puede ir al infierno. Tampoco puede ir al cielo directamente porque, pues, ha pecado. Lo ha confesado más o menos, pero ha pecado. Con lo cual se empieza a afirmar que entre el infierno y el paraíso
ambos son definitivos, hay un estado intermedio que es el purgatorio. Salen de la idea del fuego purgatorio, o sea, el fuego que purifica, ¿m? Y se queda en purgatorio, ¿m? Un sitio donde las almas de los que no han terminado totalmente sus penitencias o que han llevado una vida un poco, no tan mala, pero tampoco tan buena, van a estar. Las penas impuestas o las penitencias ya, pues no solamente ya el que está en el purgatorio no puede nada por sí mismo, pero los vivos van a poder rezar por ellos, de alguna forma suplir la falta de penitencia de los que están en purgatorio para permitirles pasar al paraíso. Esto es el siglo XII. Hasta el siglo XII no hay más que infierno o paraíso. En el siglo XIII, gran época, gran época de la peregrinación a Santiago de Compostela, ya se ha terminado de construir la catedral, la tienen ahí a la derecha, la catedral románica, que solamente vemos ahora cuando entramos, ¿m? Y hay muchísimos peregrinos. Entonces, vemos aparecer en los textos de la catedral a mediados del siglo XIII, ¿m? Esa frase que les he puesto arriba a la izquierda. Y el clérigo debe, en primer lugar, vestirse con su sobrepelliz y situarse por encima del arca. Y el que difiere la indulgencia o perdón, el que digiere la indulgencia o perdón debe nombrar el arca antes de cualquier otro honor de la iglesia. El arca no es donde están los restos de Santiago como ahora. El arca es el arca de las ofrendas. Se entiende que el peregrino, digamos, como parte de la penitencia, ¿m? Por sus pecados, pues va a hacer una ofrenda. Y poco después, no tiene fecha exacta, ¿eh? En el Concilio 16 compostelano, Canón 13, dicen: ítem publicamos en el sínodo las indulgencias, como ven, la palabra ya se hace más habitual, que concede la Iglesia compostelana a todos aquellos que viniesen a la Iglesia compostelana causa peregrinationis para el perdón de sus pecados. O sea, los que vienen realmente como peregrinos pidiendo el perdón de sus pecados. Un tercio de sus pecados para los que llegasen a Santiago en cualquier momento. E indulgencia plenaria si morían en Santiago o a la vuelta. Indulgencia plenaria dice que ya no hay ni culpa, naturalmente, esto es lo que se dice en la confesión, pero no hay ya pena. Todo está hecho, vamos a decir, es el paraíso asegurado. O sea, un tercio de los pecados o indulgencia plenaria. Más 10 días para los que asisten el domingo a la procesión de la iglesia. Más 200 días si es una fiesta mitrada. 300 veces 300 días para los que llegasen a Compostela a la vigilia o el día de la fiesta de Santiago o el día de la dedicación de la iglesia. 200 días más para los que, confesados y arrepentidos, asistiesen a una misa del arzobispo, de un obispo, del deán o de un cardenal en el altar mayor. Aquí los cardenales no son los cardenales romanos. Desde el siglo XII, pequeño grupo, son 6, de los canónigos de la Catedral de Santiago llevan el mismo título que los de Roma, son cardenales, pero no son cardenales romanos, son cardenales compostelanos. Bueno, como ven, hemos dejado la penitencia tarificada, como se llama, la de la alta edad media, a tal pecado, tal penitencia, tantos días y tal, por la posibilidad de recuperar días
de purgatorio. ¿Mm? Quiere decir que 10 días, 200 días, 300 veces 300 días es el tiempo menos que se pasará en el purgatorio. O sea que se puede acumular así esas indulgencias para pasar menos tiempo allá arriba en ese estado intermedio. Y llegamos a nacimiento de los jubileos, perdón. Mm. Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII, como ven, fue Papa 9 años, lo cual no es mucho. A finales del siglo XIII, ya han visto que en Santiago de Compostela se daban indulgencias desde mediados del siglo XIII. Resulta que Roma, en el siglo XIII, la peregrinación no va muy bien. La peregrinación a Roma y tampoco la de Jerusalén, con lo cual se aprovechó Santiago, porque ha habido muchos papas a lo largo del siglo XII, todavía en el XIII hay problemas, los peregrinos han dejado de ir a Roma, en Roma la situación dentro de la ciudad hay facciones, clanes, no es siempre muy agradable y todos los papas del siglo XIII, desde Inocencio III hasta Bonifacio VIII, han intentado atraer peregrinaciones, muchas veces copiando, por cierto, la peregrinación a Santiago. Por ejemplo, inventándose unas insignias. Y ahí abajo, a la izquierda, ven la pequeña insignia del velo de la Verónica, que se ha sacado hace unos días para que lo vean en Roma. Nosotros tenemos el velo de la Verónica. La pintura que se atribuye a San Lucas de Cristo. Se crea un hospital especial para los peregrinos. Todo esto para atraer más peregrinos a Roma. Pues en el 1300, en el mes de febrero, por cierto, Bonifacio VIII tiene una idea genial y lanza una bula, la tiene de abajo a la derecha, donde concede el perdón de las penas en el más allá. Acuérdense, las que habrá que purgarse en el purgatorio. Concede el perdón de las penas en el más allá mediante una indulgencia plenaria para cualquier cristiano que ese año fuera a Roma a rezar. Tras confesarse, obtener la absolución de sus pecados, eso es absolutamente necesario, esto es la culpa, no es la pena, es la culpa. Tendrá que ir cada día a visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo durante 30 días los romanos y 15 días los extranjeros. Esa es el primer jubileo en Roma. La primera vez, este jubileo es la posibilidad de conseguir la indulgencia plenaria yendo a Roma y, bueno, pues confesándose. Como notarás, no se habla de ir a misa aquí, no se habla de rezar por el Papa, como ahora hay que hacerlo, es visitar las basílicas de Roma durante una serie de días. Y naturalmente, pues hacer una ofrenda. Ningún peregrino habría ido jamás a un santuario sin dejar una ofrenda. Ese llamamiento de Bonifacio VIII tuvo un éxito rotundo. ¿No? Centenares de miles de peregrinos, están representados ahí abajo a la derecha, fueron a Roma el año 1300 y la indulgencia plenaria se extendía también a los que pudiesen morir en camino, no llegar hasta Roma, pues valía como si hubiesen llegado y hecho todo el ritual. Ahí tiene Roma, a la izquierda, con las iglesias que había que visitar. Un éxito realmente rotundo.
¿m? Duró hasta el mes de abril del año siguiente, más o menos, poco más de un año normal. Y el Papa, Bonifacio octavo, había previsto que esto se hiciese cada 100 años, ¿m? Este jubileo. ¿Eh? El cronista italiano de la época, Giovanni Villani, dice, había en Roma, además del pueblo romano, 200.000 peregrinos, sin contar los que estaban en camino, yendo y volviendo. Pues menos de 50 años después, el Papa Clemente VI, que en esta época está en Aviñón, considera que hay pocas posibilidades de que él vea el jubileo de 1400, ¿m? Y decide cambiar y llama a un jubileo, a otro año santo, año de perdón, ¿m? Para el año 1350. 1350 en Europa es 2 años después del inicio de la peste negra, de la gran peste. Ya no son centenares de miles, son millones de peregrinos los que acuden a Roma en 1350 para conseguir el perdón de sus pecados y quizás recobrar la salud o no caer en la peste, porque la peste duró varios años, con brotes después también. ¿M? Y el año 1350 el Papa no fue, el Papa mandó dos cardenales, se quedó él tranquilamente en Aviñón, pero el jubileo de 1350 fue todavía más concurrido que el de 1300. Entonces, en el caso de Roma, 33 años después, 34, en 1389, se proclamó otro jubileo, pero eso es porque ya había tenido lugar la distinción, la división entre dos papas, el gran cisma, y el Papa de Roma intentaba atraer a la gente a Roma. Habrá que esperar en Roma un siglo, 1475, para que se establezca el, lo que existe todavía ahora, que es el cada 25 años el jubileo romano. Pero volvamos a Santiago. Santiago, ¿cuándo fue el primer año jubilar? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Las cosas como son, no se ponen de acuerdo y creo que nunca se van a poner porque no hay texto para decir que empezó. Lo que sí sabemos es que en el siglo XV la gente habla de que va al jubileo, al año de gran perdonanza, como la llaman, y que estos años caen efectivamente, pues cuando el 25 de julio cae en domingo. Yo creo que el primero es del año 1372. En primer lugar, porque Enrique II de Castilla, que ya ha ganado el trono matando a su hermano Pedro I, ha hecho una serie de dádivas, mercedes, como las llaman entonces, a la iglesia de Santiago a partir de 1370, probablemente por sus pecados, de matar a su hermano. Y ese año 1372, él mismo, Enrique II, va a Santiago. Es la última vez hasta los reyes católicos, durante más de un siglo, ningún rey de Castilla se acercará a Santiago, pero él sí. Ese año está en Santiago y es un año en que el 25 de julio ya es Santiago. Y ese mismo año, el rey de Francia, Carlos V, el sabio, lo tienen ahí a la derecha, toma el patronazgo de la Capilla del Salvador, la capilla axial, la que está detrás del altar mayor, por donde se empezó a construir la catedral, por cierto. Y tenemos el contrato por el cual el rey de Francia se compromete a pagar el salario de
tres capellanes, porque, como bien saben ustedes, un capellán es un sacerdote que está vinculado a una capilla, de ahí su nombre. ¿M? Tres capellanes que debían de rezar en esa capilla todos los días por el rey de Francia, por la familia real y por Francia. Y desde entonces, y esto es 1372, y desde entonces esa capilla del Salvador, pues mucha gente en Santiago la llama Capilla del Rey de Francia. ¿M? Entonces son unas cosas que buscando después, cuándo son las fechas en que caía la fiesta de Santiago en un domingo, pues resulta que los años, a partir de entonces, por ejemplo, 6 años después, 1378, ¿m? Pues en 1378 tenemos ¿m? muchos peregrinos polacos que piden un salvoconducto para cruzar el Reino de Aragón e ir a Santiago. ¿M? En la cuaresma de 1389, han pasado 11 años, el pretendiente Juan de Gante propone al rey de Castilla que los peregrinos puedan ir salvos a Santiago de Compostela. O sea que vemos que esos años del 25 de julio hay más movimiento de peregrinos que el año anterior o el año posterior. Por eso yo creo que 1372 puede ser un año aceptable, pero bueno, se lo dejo como hipótesis de todas formas. Y vemos, ahí los he puesto, los peregrinos polacos que piden un salvoconducto. Es la época, la segunda mitad del siglo XIV y después el XV, en que empezamos a tener algo de documentación. Por la Guerra de los Cien Años, muchos peregrinos no cruzan por Roncesvalles, sino que pasan por Aragón. Y ahí tienen que pedir, pues, un salvoconducto. ¿M? También es la época en que los peregrinos ingleses, se les puede más o menos calcular su número, porque los reyes de Inglaterra obligan todos los barcos antes de salir de los puertos ingleses, y les recuerdo que gran parte de la costa atlántica francesa actual era inglesa, y tienen que declarar lo que llevan en los barcos. Y entonces así sabemos que los barcos llevaban a veces no solamente peregrinos, barcos que podían llevar toneles de vino y 10 peregrinos, por ejemplo. Pero con mercancías o no, sabemos que los barcos, a partir de finales del 14, pueden llevar, o han llevado, mejor dicho, entre 40 y 400 peregrinos por viaje. Entonces, y no todos los que podían escapar, porque había que pagar la licencia, los que podían escapar, pues salían sin declarar lo que llevaban. Pero como ven, todos esos años que he puesto aquí, 1378, 1389, 95, 1406, tenemos una serie de personajes no forzosamente importantes como esos del duque de Albany, pero que van a Santiago y no van otros años. En el siglo XV, eso de los años jubilares ha sido toda Europa se precipita a Santiago, esos años de gran perdonanza, como la llaman. He puesto solamente unos ejemplos. Por ejemplo, en 1417, un aquitano del sur de la Aquitania francesa, non part de Caumont, y una inglesa, Marjorie Kemp, que nos ha dejado sus memorias, se empeñan, y sobre todo Marjorie Kemp, porque salir de Inglaterra por mar
en 1417, en medio de la Guerra de los Cien Años, ¿m? Era dificilísimo. Pues se empeñó porque ese año, claro, es que ese año era un año santo. ¿M? Y así vemos, pues, caballeros alemanes, más polacos, franceses, italianos, que cuando cruzan, piden el salvoconducto en Aragón, dicen que van a buscar la perdonanza, el perdón de sus pecados. Y vemos que son mm, años en que el 25 de julio cae en domingo, a todo lo largo del siglo XV. William Way es un inglés, sale en 1456, año también jubilar, año santo, y nos ha dejado también un relato de su peregrinación. Así sabemos que a los peregrinos se les contaba que los años santos compostelanos habían sido fundados por el Papa Calixto II. A Calixto II en Santiago de Compostela se le atribuye todo. El Códice Calixtino, ya lo saben, del siglo XII, pero también ahí pues se le atribuye a él el haber fundado los años santos compostelanos. Calixto II fue papa 5 años a principios del siglo XII, entre 1119 y 1124. Pero es igual, solo se presta a los ricos, con lo cual nos cuentan que pues fue desde entonces que existen los años compostelanos. Y William Way contó el día que llegó a La Coruña, en barco, naturalmente, había salido del sur de Inglaterra, contó en el puerto ese día de mayo, ¿m? No recuerdo si era el 24 o el 25, en el puerto, en la bahía, 86 barcos que estaban esperando a los peregrinos que habían bajado de los barcos, habían ido o estaban en Santiago de Compostela y los barcos esperaban a que regresaran. 86 barcos. Lo que es interesante es que entre ellos hay una treintena de barcos ingleses ese día, pero que para todo el año 1456, pues solo se pidieron una quincena de licencias. O sea que las cifras que tenemos de peregrinos habría que multiplicarlas por dos o por tres. Ese mismo año, por cierto, 1456, ha ido otro inglés a Santiago y ha dejado a la catedral un retablo de alabastro pintado que se puede ver todavía en el Museo de la Catedral. Él se llamaba William Goodyear, como los neumáticos. Bien, como ven, se va en barco, a caballo cuando uno tiene monturas, caballo o mulas, andando. Y los hospitales, como el que he puesto ahí, el friso del hospital de Pistoia, reciben a los peregrinos como si fueran Cristo, ¿lo ven ahí? ¿M? Que es lo que decía ya la regla de San Benito en el siglo V. ¿eh? Gran perdonanza, hasta el punto de que, con vistas al año santo 1501, los reyes católicos empiezan un año, 2 años antes, 1499, ordenan que se construya al lado de la catedral un hospital para los peregrinos. El Hospital de los Reyes Católicos, que es ahora el Hostal de los Reyes Católicos. El hospital original no tenía los 4 patios que tiene ahora, solamente dos, la iglesia en el centro y alrededor las habitaciones para los peregrinos, los enfermos, las mujeres parturientas, etcétera. Para ocuparse de este hospital, pues fundan una cofradía de Santiago
que es la que todavía existe, ahora es la Archicofradía, y cofradía de hombres y mujeres, que tienen que ocuparse de ese hospital que están fundando con vistas al año santo 1501. Un flamenco, eh, Jean de Zielebeek, que va a ir a Santiago en 1507, pues en el relato de su peregrinación, se ve que la catedral no le impresionó mucho. En cambio, el hospital, eso sí, páginas y páginas y palabras sobre el hospital, dice que estaba tan lleno que él tuvo que ir a buscarse pues una habitación en uno de los vecinos de la ciudad y que había contado 700 camas en el hospital de los Reyes Católicos, ¿m? Destinado a acoger a la gente para los años santos. Ahí tienen, ¿m?, los años en que el 25 de julio cayó en domingo. Toda esa primera parte, hasta 1367, ¿no?, todos esos años es cuando caía el 25 de julio, era domingo, no se nota nada particular. No se nota, los peregrinos van lo mismo el año 46, por ejemplo, o el año 42, no parece que escojan especialmente un año. En cambio, a partir de 1372, pues sí, ahí se ve, ¿eh?, que les interesa. Una cosa interesante, aparte del hecho de que les decían a los peregrinos que era Calixto II, a principios del 12, que había fundado el año santo compostelano, es que no era el Papa el que anunciaba a la cristiandad el año anterior, el año próximo va a ser año de perdonanza, de perdón en Santiago de Compostela. Tampoco era el arzobispo de Santiago quien anunciaba, el año santo, era el rey de Castilla. Y en su anuncio, mandaba ahí embajadores a todas las cortes y a todos los países para anunciar esto, y en ese anuncio, pues otorgaba naturalmente su seguro, ¿m?, a todos los peregrinos que fuesen a Santiago. No les podía pasar nada. De hecho, en el 1434, pues un barco fue pirateado en el puerto de La Coruña e inmediatamente el rey mandó buscar a los culpables y se devolvió a los peregrinos todo lo que se había quitado del barco. Y no les he puesto, vamos a ver, por ejemplo, 1434, ese año, el paso honroso de Suero de Quiñones, unas justas que Suero de Quiñones hizo en el camino de Santiago, anunció que iba a defender el puente del Órbigo, con sus compañeros contra todos los que se atreviesen a luchar contra él. Eso es típico de las justas. Pero lo interesante es que era año jubilar. Ese brazalete se llevaba en la parte alta del brazo, lo regaló a Santiago y está alrededor del cuello del busto de Santiago. Bueno, aquí tenemos todos, como ven, 1501 se ha creado el Hospital de los Reyes Católicos, y se empieza en el siglo XVII a anunciar los jubileos mediante carteles. Ahí tienen el anuncio del jubileo de 1677. Eso atrae, son los años de perdonanza, atrae a muchísima gente. O sea que sigue esa idea del año santo de poder conseguir una indulgencia plenaria, sigue siendo muy importante. Pero hay un problema. No hay ningún documento para decir cuándo apareció el primer año compostelano y para decir una bula de Calixto II, algo y tal, no hay nada. En el siglo XVI
Recuerden que es la época de Lutero, Calvino, todas esas historias de peregrinación. ¿Les parece que la gente va sobre todo para divertirse más que, o para escapar de su vida cotidiana, más que por motivos de devoción? ¿m? Con lo cual hay que hacer algo. Hay que hacer algo para demostrar que, en fin, lo de los años santos tiene razón de ser. En Santiago siempre se escriben las cosas después de haberlas inventado. Entonces, en 1557, Juan Suárez de Carvajal, obispo de Lugo y comisario general de la bula para la Iglesia y el Hospital de Santiago, con la autorización del Papa Pablo IV y a petición del arzobispo de Santiago, que por cierto la sede era vacante entonces, no había arzobispo, autentifica la concesión del jubileo por el Papa, cuidado, Alejandro III, en 1179. Vamos a ver, no era Calixto II. ¿m? Pues resulta que fabricaron ese documento que tienen ustedes aquí a la derecha, ¿eh? Lo fabricaron copiando una bula de Alejandro III para tener los mismos, las nuevas fórmulas y los mismos suscriptores, testigos. Copian la bula de Alejandro III. Porque no tenían de Calixto II, creo que hay una bula o dos, hay muy poco en el archivo de la catedral. De Alejandro III, que tuvo un pontificado mucho más largo, hay más. Entonces copian una bula así, el formulario, y, y en la bula la hacen pasar por una confirmación por Alejandro III de un documento de Calixto II. Así, lo que se decía a los peregrinos, nadie se iba a quejar. ¿m? Ese texto es lo que dice Alejandro III y tal, confirma la concesión por Calixto II de los años. Lo que pasa es que no se dieron cuenta, pero concesión de los años santos, o sea, jubilares a Santiago, con los mismos privilegios que los jubileos romanos, que si nos atenemos a Alejandro III, no existen todavía, ya que se fundarán solamente en 1300. ¿m? O sea que no hay duda que es un invento, pero ha sido autentificado por el Papa Pablo IV y ya siempre se presenta como la Bula Regis Aeterni de Calixto II. Es del siglo XVI. Es igual, ya los años jubilares tenían casi 2 siglos, funcionaban muy bien y siguieron funcionando, vamos a decir. En el siglo XVII, para acoger precisamente, XVIII, para acoger a todos esos peregrinos que llegaban, se pasa de la iglesia de la catedral del siglo XII, la catedral románica, a la del siglo XVII. Ya la tienen aquí, la conocen, aquí conocemos, se recubren, no tenían dinero como para tirar ese edificio como se había hecho en Roma con San Pedro para construir una iglesia totalmente nueva, pero entonces recubren el monumento medieval que les parecía, no tenían el mismo gusto que nosotros, les parecía feo, oscuro, viejo, lo cubren con una especie de chapa de arca barroca. ¿m? Ahí tienen algunos ejemplos y tal, que es lo que vemos. Y el arzobispo Monroy, que era un dominico venido de la Nueva España, ¿m?
trajo oro y plata de las Américas para hacer el altar mayor, que es mm, una obra maestra del barroco, ya lo conocen ustedes, con el Santiago Apóstol, el Santiago del Abrazo, encima el Santiago peregrino y los reyes arrodillados ante el peregrino, y finalmente el Santiago caballero, defensor, el que conocemos a veces como Matamoros, el defensor de la cristiandad. Una iglesia enorme, no es mucho más grande que la medieval, pero ya tiene otro aspecto. ¿M? Y se anuncian los jubileos. Ahí tienen más anuncios de jubileos, 1666, ¿m? 1708, y las compostelas que se daban en el siglo XVII o esta de 1733. Estos son modelos, porque aquí faltan el nombre del peregrino, se podía dividir, son cuatro futuras compostelas. Y esta no, esta ha sido firmada, está el nombre y todo. Los jubileos que atraen, a pesar de que algunos no están del todo de acuerdo con esto. Vamos a tomar como testigo del interés que representaba todavía a mediados del siglo XVIII los años compostelanos, Nicolás Albani. Nicolás Albani lo tenemos aquí a la izquierda el día que, vestido de peregrino, recibe la bendición del arzobispo de Nápoles antes de iniciar su peregrinación. Nos ha dejado todo el relato que ha pintado él mismo una serie de escenas como esta. Y nos cuenta, ¿m? Hablaré también de la cantidad de gente que se ve delante de la dicha iglesia día y noche, en tal manera que no queda ni un lugar, ni siquiera para quedarse en pie, por la gran afluencia de toda España, Portugal, Francia, Alemania y de tantas otras naciones. Y no se cierra la iglesia ni de día ni de noche, porque siempre hay cantos y oficios. En cuanto a los confesores, recuerden que el jubileo es el gran perdón. En cuanto a los confesores que hay delante de la dicha iglesia, son unos 600 más o menos. Y la capacidad es de unos 1000. Dense cuenta del número de gente devota, ya que en la iglesia caben 8 o 10.000 personas. Se nota que es un italiano, porque sabemos que más o menos 2.500 personas pueden caber. Solo hay tanta asistencia de clérigos y tanta afluencia de gente los años santos, porque los otros años no se ganan tantas indulgencias ni se ven tantos tesoros como en los años santos. ¿Mm? De hecho, él había pasado ya 2 años antes por Santiago, pero volvió precisamente para el año santo. Y su relato, esto de que estaba esa multitud de gente, él llegó a finales de enero, no llegó para el 25 de julio, o sea que era todo el año. Y habla de la Puerta Santa. Encima de esta Puerta Santa hay una inscripción en hebreo hecha por Santiago en persona, que dice, aquel que durante 6 días consecutivos cruza 6 veces la Puerta Santa y besa 6 veces el muro, perdón, santo por ambos lados, con gran devoción y fe profunda, recibirá el perdón completo de sus pecados y de sus penitencias. Ese es un ritual que gracias a este peregrino que ya no se hace, porque si había que besar el muro de cada lado sería más complicado, pero es un ritual interesante de ver. La Puerta Santa es también un invento romano de alrededor del año 1500, pues hicieron lo mismo en Santiago. ¿M? O sea, esos años santos que atraían tanta gente. Entre finales del siglo XVIII
y finales del 19 hay un periodo negro, vamos a decir, en cuanto a la peregrinación a Santiago, porque la Revolución Francesa impide el paso a través de Francia para ir a España y a Santiago. Después las campañas napoleónicas pues destruyen no solamente la guerra, sino que además muchas destrucciones, en particular de hospitales, iglesias, etcétera, y finalmente la desamortización que de la noche a la mañana, a partir de los años 1835, en tres olas siguientes, ¿m? Pues echan, pero realmente de la noche a la mañana, todas las órdenes religiosas masculinas de sus conventos. Entonces ya se desorganiza también toda la red de acogida de los peregrinos. El siglo XIX en España es conflictivo, bueno, no solo el XIX, pero lo es, y se sabe que sí se siguen celebrando los, los jubileos, no con tanta pompa ni con tanto boato, sobre todo cuando pues hay ciertos arzobispos que no están de acuerdo con la política que se lleva en Madrid y entonces, bueno, pues se les exila, no pueden celebrar, en fin, pero a pesar de esto, se sigue más o menos celebrando. Sabemos de que en el 1875, por ejemplo, fue un jubileo importante, pero antes, en los años 1860, había ido el duque de Montpensier y entonces había hecho cierta fiesta. Lo que va a ayudar a que vuelva a iniciarse la afluencia en los años santos, la peregrinación en general, pero los años santos, es el ferrocarril, ¿m? Porque no es obligatorio ir a Santiago andando. ¿M? Lo importante, como para ir a Roma, como para ir a Jerusalén, es ir. Poco importa y el próximo jubileo, como los antepasados y los pasados, pues no piden que se llegue andando, ni en bicicleta ni a caballo. Lo importante es ir ahí al lugar este. En 1909, por ejemplo, ya es la época a partir de 1900 en que la peregrinación vuelve a ser importante o a interesar a gente. En 1909, el rey Alfonso XIII está en Santiago y hay efectivamente mucha gente. Siguen las peregrinaciones, 1921, van a seguir también naturalmente, o sea, la Segunda República en España ya no celebraba el Día de Santiago, pero en cuanto el franquismo vuelve a ganar, o sea, a partir de abril de 1939, pues inmediatamente se restablece el ir a Santiago y en particular, pues hay como unos 100.000 peregrinos entre estudiantes, clérigos de toda España y tal, que en el año 43, 1943, acudirán a Santiago. Realmente el gran inicio ya ¿m? Es el año santo 1954, por eso se lo he puesto. Lo proclama el arzobispo, será cardenal más tarde, Fernando Quiroga Palacios, que tienen ahí a la derecha. Como ven por las fechas, su pontificado como arzobispo ha sido muy largo. ¿m? Si ven las fechas, desde el 49 hasta el 71. Y, pero solamente ha celebrado 3 años santos. El del 54, el del 65 y el del 71. ¿Mm? Entonces, ha convocado a todos, toda la cristiandad, ¿eh? Para ir a Santiago. En particular, entre los invitados estaba el arzobispo de París y estaba el nuncio
arzobispo de Venecia y nuncio, el cardenal Roncalli, el futuro Juan XXIII. ¿Mm? Y se hicieron pues un cartel, sellos, y fue muchísima gente. Un 20% de extranjeros, un 80% de españoles. Hay que decir que había que llegar todavía a Santiago en esa época. 1982 es realmente el momento en que ya la peregrinación es la que conocemos, va a ser la que conocemos. ¿Eh? Porque en 1982 el obispo de Roma, el Papa, visita el santuario de Santiago. Es la primera vez que un sucesor de San Pedro visita la tumba de Santiago. Nunca ningún papa había ido jamás a Santiago. ¿Mm? Entonces, ahí Juan Pablo II, ya lo ven, ese año hace un llamamiento a toda Europa y más allá de Europa, a volver a las raíces cristianas en particular, y a volver a peregrinar hacia Santiago. Ahí el cuadro que les he puesto son los años jubilares, ya, tienen ¿m? Con el número de peregrinos. No sé si se dan cuenta, años en 1970, por ejemplo, donde ha habido 67 peregrinos en Santiago. Un año jubilar, 76, 243. ¿M? El año jubilar siguiente, el 82, el año en que el Papa fue, 1800 y pico. Y llegamos al año 93. Miren cómo ha subido el año anterior, 9.700, el año 93, casi 100.000 peregrinos. En el 93, con vistas al año santo 93, ya España está dividida desde el año 75 en regiones autónomas y el presidente de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, decide darle a ese año 93, ese año santo, ese año religioso, vamos a decir, algo más. Una parte no solamente cultural, sino también cultural. ¿Eh? Exposiciones, conciertos, todo tipo de cosas así, publicaciones de libros, para dar a conocer ya desde un punto de vista no solamente religioso, sino también cultural, lo que es el Año Santo y lo que es Santiago. Y entonces se funda el Jacobeo. El Jacobeo, que es, perdón, el Jacobeo que es una fundación con dinero público, pero una fundación precisamente encargada de todo lo relativo al Camino de Santiago, la peregrinación a Santiago y naturalmente los años santos. Se inventa un personaje que se supone que es un peregrino para el año 93. Se hacen sellos. Esto es lo del Jacobeo, ahí pone Jacobeo de Galicia. Y a partir de ese momento, si ven, si pueden leerlo, verlo, el número de peregrinos, bueno, después del año 93 vuelve a bajar, pero el año santo siguiente ya se ha más que doblado el del 93 en el 99. Se mantiene 2004, se mantiene todavía en 2010. Ahora bien, ahí tenemos el cartel del Año Santo 99. Reconocerán ahí el pórtico, parte del pórtico de la Gloria. En el 2004, 5 años después, este es el cartel que se hace.
con Santiago, ahí el del Parteluz, que acogía a los peregrinos. Ya en el 2010, ¿m? Ha desaparecido Santiago. Ya lo que se representa son peregrinos. Supone que es la iglesia, pero son peregrinos. Ya no está Santiago, ya no está realmente la iglesia. Y en el 21 solamente se hizo lo que ven ahí arriba, ¿m? La X, una concha estilizada y la fecha 21. ¿M? Por eso mi pregunta lo he puesto arriba. ¿Años santos? ¿Jubileo? ¿O simplemente jacobeo? Porque ahora, naturalmente, no hablemos ya de gran perdón, de perdonanza, de indulgencias o tal. Pero ni siquiera ya la gente pregunta cuándo es el próximo año santo o cuándo es el próximo año jubilar, sino simplemente, ¿y cuándo es el próximo jacobeo? Se está quitando totalmente el sentido religioso de esos años santos. ¿M? Ya no se prevén, como se preveía en el año 93 o en el 99, grandes exposiciones para dar a conocer pues Santiago o las diversas formas de representación del apóstol según los países o imágenes del camino. No, ya las exposiciones no tienen nada que ver con el Año Santo, nada que ver con la catedral o con Santiago. Y lo que a mí, ya que estamos entre nosotros, más pena me da es que a la iglesia parece que le da igual. No he visto últimamente un intento por parte de la iglesia de imponerse o de explicar para el gran público, de puertas afuera, lo que es un año santo. Pero bueno, como decía Luis Felipe, esperanza, además de fe y de amor, con lo cual les agradezco su atención.